Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos y bienvenidos a otra semana de The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Soy su host Mónica Gronchi y hoy tengo una invitada súper especial, mi hermana Isabela Gronchi, y les tenemos dos súper programas para todos esos True Crime Junkies y para todos esos fans de los documentales de crímenes reales. Y sí, escucharon bien, dos programas, ya que hoy presentaremos la primera parte y mañana la segunda parte. El día de hoy hablaremos de docuseries como The Jinx de HBO, Conversations with a Killer de Ted Bundy Tapes de Netflix y mañana los docuseries The Killer Inside the Mind of Aaron Hernandez y Making a Murderer, ambas de Netflix. Mi invitada Isabela Gronchi es la gerente de desarrollo comercial de Grada Radio. Isabela está encargada del mercadeo y ventas de las emisoras de nuestro grupo. También coordina con nuestro equipo de producción el contenido mensual de nuestras emisoras, incluyendo el de este programa, y ha creado nuevas formas de interactuar con nuestros oyentes a través de eventos como el Wine and Arts de Cool FM y el Adopta Fest de Grada Radio. Pero es nuestra invitada el día de hoy porque ella es licenciada en Ciencias Forenses con énfasis en Química y Psicología de The Pennsylvania State University. Isabela, ¿cómo estás? Hola Mónica, gracias por invitarme al programa. Estoy muy emocionada por todo lo que vamos a hablar hoy. Los cuatro documentales que mencionaste son súper buenos y creo que a todos ustedes, los que nos escuchan, les van a encantar. A mí me encanta hablar con Isabela de estos documentales y cada vez que termino de verlos me gusta llamarla y escuchar todo ese in-depth knowledge que ella tiene sobre todo lo que verdaderamente conlleva la investigación de un crimen. Isabela, si nos puedes contar un poquito de tus estudios en ciencia forense, cómo es esto, porque la gente puede tener una idea un poco equivocada de lo que es esto. A veces lo que pasó mucho en Estados Unidos es que, por ejemplo, personajes como Dana Scully de The X-Files tuvo un efecto que se llama The Scully Effect, que al salir esa serie y ser tan popular, y ella era una MD, ella era una doctora que trabajaba con el FBI, y la gente admiraba tanto su personaje que se clasificó este efecto de Scully Effect cuando más mujeres empezaron a inscribirse en carreras científicas, de medicina y que tenían que ver con law enforcement. Y también después de esto sucedió el CSI Effect, que fue parecido. Y también estuve leyendo que gracias a series como CSI, ahora cuando hay trials contra alguna persona que haya cometido algún crimen de murder, de asesinato o todo esto, la gente exige más evidencia forense porque tiene más conocimiento. Es más, tú una vez me dijiste que uno de tus profesores les preguntó en la clase de que quién está aquí porque vio CSI. Así que para que nos cuentes un poquito de esta experiencia. Bueno, primero saludar a todos los oyentes, que antes solo te saludé a ti, así que hola a todos. Gracias por sintonizar el programa. Bueno, yo estudié ciencias forenses en Pennsylvania State University, y ciencias forenses, para decirles la definición como de diccionario, para que sepa más o menos el detalle de lo que es la ciencia aplicada que se encarga de estudiar los indicios o pruebas periciales y que se fundamenta en los saberes y principios de otras ciencias como la biología, medicina, física, química, entre otras. Entonces realmente es una ciencia aplicada específicamente a crímenes, por decirlo así. Todo tipo de crímenes se puede aplicar desde cosas, no quiero decir menores, pero como por ejemplo manejar ebrio, hasta un asesinato, un secuestro, diferentes cosas. El análisis
análisis de las pruebas. Entonces, en mi universidad la escogí porque cuando vi el currículum de lo que enseñaban era todo súper como manual, era súper cool la descripción, y cuando fui allá de verdad que no me decepcioné. Mis clases eran todas bastante hands-on. Teníamos 2 cabañas que eran como las escenas del crimen, entonces las cabañas las convertían dependiendo del caso que era y nos enseñaban todo, desde cómo, primero los principios obviamente de técnicos, la teoría, todo eso, y después entonces la práctica, desde cómo tomar fotos a las diferentes evidencias, huellas digitales, sangre en diferentes patrones, gotas, rayones, los de los zapatos, las impresiones de los zapatos, o sea, todo este tipo de cosas que ustedes creerían, bueno, es una foto, pero no, porque imagínense que hay huellas digitales que uno las encuentra en una ventana, por decirlo así, y esa es la única evidencia que tú tienes, y tienes que tomarle bien la foto lo suficiente para que después esa huella digital tú la puedas correr por un sistema de base, por la computadora, la base de datos estatal, y que te diga si es que hay algún match o alguna concordancia con alguien y poder encontrar al sospechoso, ¿no? Entonces, desde tomar fotos hasta recolectar la evidencia, cómo se recolecta apropiadamente, porque ahora con el sistema penal acusatorio en Panamá es bastante similar a Estados Unidos. Estados Unidos sí lo ha tenido por mucho tiempo, de que si tú no recolectas bien las pruebas, o si hay alguna falla en el proceso de recolección y transporte de la evidencia no es admitida en un juicio. Entonces imagínate, tú tienes ahí, puedes tener la sangre del asesino o la huella digital o el ADN, y si no la guardaste bien o la transportaste correctamente, toda la documentación no la puedes usar. Y eso en Panamá también ya es así. Entonces te tienen que enseñar todos esos procesos bien, ¿no? Hasta entonces, ya después que tú recolectas todo en la escena del crimen, entonces te lo transportas a tu laboratorio y el análisis en el laboratorio. Eso es otra cosa, porque ya entonces en los laboratorios las pruebas, aquí en Panamá se hace igual, se reparte a los diferentes departamentos. Hay pruebas que son para el departamento de balística, hay otras que son para el departamento de química, hay otras que son para el departamento de biología, dependiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el departamento de biología se encargaría de todo lo que es fluidos corporales y ADN. Y entonces, por ejemplo, el departamento de química se encargaría de todo lo que son drogas, explosivos, que ese, por ejemplo, ese fue mi concentración, esa es la que a mí más me gustaba. Y entonces está el otro departamento que es de como rastro, que es entonces para pruebas como, por ejemplo, que si encuentras vidrios rotos, vamos a decir, te encuentras una nota y un pedazo de papel todo roto, entonces, que son esas pruebas, ¿no? Igual que impresiones como la forma de las huellas de un zapato y estas cosas, ¿no? Entonces esos son los diferentes son los diferentes estados como que me enseñaron en la universidad, las diferentes etapas, desde empezar a recolectar la evidencia hasta procesarla y al final entonces testificar en una corte, que es lo que tú decías, que ahora en todos los juicios requieren más como testimonio de expertos forenses, y también eso no los enseñaron porque obviamente el de la defensa, el que va a defender al culpable o al sospechoso, por decirlo así, va a tratar de desacreditarte como él pueda, decirte que tú hiciste algo mal o tratar de dejarte como un tonto, por decirlo así, en el podio, y tú tienes que saber explicar muy muy bien lo que tú estás hablando, porque si tu testimonio no sale bien, entonces pudiste haber hecho todo bien en la recolección, el análisis, y si no testificaste bien, el jurado no va a declarar culpable al sospechoso. Entonces todo eso está comprendido dentro de lo que es la ciencia forense y las funciones pues de un científico forense como tal. Wow, suena súper interesante. La verdad es que siempre que hablo contigo de los documentales y todo esto, me explicas esto, ella me da como sus experiencias de que bueno, con la universidad me pusieron a hacer esto y en verdad suena súper divertido. Yo dije, bueno, a lo mejor debí haber estudiado esto. Suena divertido, pero sé que también es bien difícil y, como acabas de decir, lleva un cuidado súper especial. Para todos nuestros oyentes, vamos a estar hablando hoy de True Crime Documentaries. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Ok, Isabela, estamos listas para hablar de estos True Crime Documentaries. Sí, emocionada, todos me gustaron. Vamos a hablar de estos documentales. Si no los han visto, también les vamos a estar dejando dónde los pueden ver durante esta cuarentena. Si son True Crime Junkies como yo, Isabela, y la verdad es que mucha gente le gusta ver esto. ¿Tú por qué crees que hay como esa...? Yo hablé la semana pasada cuando estaba hablando de Tiger King, de como que ese hunger que hay
de estos true crime? ¿Tú por qué crees que a la gente le fascina tanto? Bueno, mira que eso inclusive, yo además de estudiar ciencia forense, yo también estudié psicología, porque bueno, no solo me gusta la parte de recolectar evidencia y todo eso, sino que me gusta como entender qué es lo que está pasando, pues, o qué puede estar pasando en la mente de un asesino, un secuestrador, o sea, del criminal como tal. Y yo creo que eso es una de las razones por la cual la gente le gustan tanto estos tipos de documentales o películas o series, porque primero que te da un vistazo a las mentes como perturbadas. Entonces siempre hay cierto tipo de morbo en la gente, es algo como para entender, y yo creo que en cierta forma es también un tipo de supervivencia, porque uno pensaría, bueno, yo voy a ver qué es lo que hizo este asesino o este criminal y qué fue todo lo que pasó, como para que si algún día yo veo esas señales no me pase a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente es que a ella la agarraron caminando por un callejón oscuro, o la agarraron caminando por tal lado a tal hora, bueno, ya yo sé que eso yo no lo tengo que hacer, ¿no? Hay cosas que son obvias, pero hay cosas que no. Entonces creo que eso es como la fascinación de la gente, entre entender y en cierta forma poder como relacionarse y entender al criminal, que al final del día está cometiendo un acto malo, o sea, al final es malo, no porque lo dice la ley, sino porque está hiriendo a otro ser vivo, pues. Y bueno, definitivamente yo diría que como supervivencia, porque por ejemplo, ¿tú cuánto has aprendido de ver estos documentales? Bastante, porque yo antes no los veía tanto, pero después empecé como que un binge watch de estos true crime, y la verdad es que viviendo en Nueva York, yo siempre, como uno camina a todos lados y caminas del subway al lugar donde tengas que ir, después del lugar al subway, del subway a la casa, de la casa al subway, y hay veces que son a horas extrañas, y yo antes siempre tenía audífonos puestos, o sea, como que escuchando música o cosas así, y cuando yo empecé a ver estos true crime documentaries, llevaba los audífonos puestos, pero sin escuchar nada, porque como que me daba la sensación de que, ok, yo puedo escuchar si hay alguien atrás mío, si hay alguien cerca, y es como eso que tú dices, que es como voy a tratar de ser más inteligente about that, y cuando cierras la puerta, o sea, asegurarte de que la trancaste. Me pasó una anécdota corta justo antes de la pandemia, que mi roommate y yo estábamos en plena mudanza, estábamos sacando muchas cosas del apartamento y estábamos bajando siempre a tirar la basura o el reciclaje, y mi roommate es un poco más distraída, y ella también ve estos documentales. Entonces yo apenas salí con ella a botar el reciclaje, noté a un hombre que estaba como caminando, pacing back and forth enfrente de nuestro apartamento, o sea, de nuestro edificio. Como que lo noté. Fui a botar la basura y él siguió caminando como hacia la esquina, y después ella estaba también hablando conmigo entre caminando, y como que yo lo vi subir a nuestro porch para entrar al edificio, y después lo vi bajar y ya se estaba alejando cuando nosotros nos estábamos acercando. Y nosotros tenemos un área que antes de entrar al edificio es como una doble puerta, pero la segunda puerta es con llave y nada más puedes entrar si te abren, y es de estas puertas que no se cierran de una vez, como que se cierran lentamente y esto, ¿no? Entonces cuando ella y yo nos estábamos acercando a nuestra puerta, este hombre empezó a caminar más rápidamente hacia nuestro edificio, y ella y yo le digo al oído, todo en inglés, pues no hablo español, como que muévete y entra, go inside, pero súper rápido. Ella solo confió en mí, y el hombre venía casi atrás, y yo sin mirar agarré la manigueta de la puerta y la cerré con el tranque, porque ahí ya no puedes, y él ya estaba en el cubículo antes de entrar. O sea que él se iba a meter detrás de nosotros. No sé esta persona quién era. O sea, lo peor es que no parecía un ladrón ni nada, pero fue un momento extraño. Era de día, pero yo simplemente cerré la puerta con tranca. O sea, como que jalé y no le di ese espacio para que él entrara. O sea que estas cosas todas son por reflejos de esto. ¿Qué es lo que te digo? Porque también esas son cosas que te enseñan estos documentales, porque uno pensaría de las películas, ¿no? Que uno ve, no los documentales, sino las películas, que siempre el malo es alguien feo, o que se ve notablemente perturbado, o que tú le ves de una vez las cosas raras, y no es así. Y lo vamos a ver cuando hablemos de Ted Bundy.
era increíblemente guapo y funcional, entonces cualquiera, tú no sabes qué va a ser la persona. Se puede ver muy bien, se puede ver tranquilo, se puede ver bueno o buena y al final no lo es. Entonces es mejor, como tú hiciste, tomar las precauciones, y esas son cosas que también a veces uno dice, ay, bueno, la ignorancia o te deja más tranquila, pues porque bueno, hay cosas que no sabes y mejor no saberlas para no vivir estresadas, pero en mi opinión creo que sí es mejor saberlas porque te ayuda a prevenir muchas cosas. Yo, por ejemplo, que como yo me especialicé en la parte de química, ahí veía mucho la parte de drogas. Entonces, dependiendo el tipo de droga que la persona consuma, tiene diferentes efectos visuales, pues, o comportamientos. Entonces, por ejemplo, una vez yo me fui de viaje a Ámsterdam y entonces estaba con mi novio en aquel tiempo y nos montamos en el subway y había un tipo que cualquiera si lo ve dice, él está borracho, ¿no? Al final del vagón, y entonces el único asiento disponible era como que el que estaba justo adelante de él. Y yo le digo, no nos vamos a sentar ahí porque ese tipo está drogado. Me dice, no, pero es que él está borracho. Le digo, yo te estoy diciendo que ese tipo está seguramente como en meth, en metanfetamina, una cosa así, porque el tipo estaba babeando, estaba encorvándose de una manera, y yo le dije, esto no es normal. Entonces ya uno sabe que el comportamiento que puede venir después no es lo mismo que un borracho, y persona te puede atacar, no sé qué. Entonces, no es que uno siempre esté alerta y uno esté siempre asustado y viendo cosas donde no las hay, sino que es como algo para prevenir, pues. Nosotros simplemente nos movimos de vagón. El tipo al final no hizo nada, pero pudo haberlo hecho. Creo que esos son el tipo de cosas que te enseñan estas series, pues, y por eso les recomendamos a todos verlas. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Sí, la primera serie de la que vamos a hablar se llama The Jinx, está en HBO, y esta fue la serie que salió en el 2015, que le dio como este rise a los true crime documentaries y que sean docuseries, o sea que en vez de ser un documental de 1 hora o 2 horas, es una serie porque pueden abarcar más territorio. The Jinx, el nombre entero de esta serie es The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst. Este documental fue escrito y dirigido por Andrew Jarecki, Mark Smerling y Zachary Stewart Pontier. Esta serie trata sobre Robert Durst, que es el heredero a una fortuna masiva aquí especialmente en Nueva York, porque la familia trabaja en real estate, una familia que trabaja en bienes raíces, y en Nueva York, que es tan caro, o sea, son multimillonarios. Esta persona fue acusado de muchos asesinatos a lo largo de su vida. Ahorita mismo él está en prisión, pero antes del documental no lo estaba. El documental te muestra todos los casos de que él fue acusado y los va linkeando, los va conectando. Lo interesante de este documental fue que el director, Andrew Jarecki, que es un estadounidense, hizo una película con la actriz Kristen Dunst y el actor Ryan Gosling que se llama All Good Things, y él hizo esta película basada en la vida de Robert Durst, esta persona que a él le interesaba demasiado, pero ninguno de los personajes tiene ese nombre. O sea, es como una película que él hizo, y él dice que cuando la hizo, él quería que si Robert Durst se sentaba a ver esa película, se pudiera sentir identificado. Él hizo esta película, Robert Durst vio la película y después de ver la película le dijo que accedería a unas entrevistas con el director. Y él antes de esto había sido no cooperaba con la prensa para nada, nunca daba entrevistas. Y en el documental, a lo largo del documental, puedes ver toda la entrevista a lo largo de años, cómo van conectando todo. Es increíble. No quiero give too much away, pero yo vi este documental y le dije, Isabela, tienes que verlo. Y cuando ella vino a visitarme, hice que viera este documental. Y como dijo Isabela, este hombre era un hombre, o sea, normal, muchísimo dinero. Bueno, ahora yo lo veo con cara de loco. Pero, tú sabes, normal. He looks so normal. Isabela, ¿nos quieres contar qué casos tratan en este documental? Sí, en este documental se ve 3 casos en los que él está involucrado, ¿no? Entonces ya uno va viendo que hay un patrón. Pero bueno, era el primero la desaparición de su esposa, en ese momento Kathleen McCormack,
o conocida como Kathleen Durst, porque era su esposa. Luego, la muerte de la mejor amiga de él, que se llamaba Susan Berman. Y entonces, por último, el caso de un vecino de él no recuerdo, en Texas, se llamaba Morris Black. Y este sabemos que él tuvo que ver porque de hecho él fue juzgado en un juicio por esto. O sea que este es todos son de conocimiento público, pero de hecho este de Morris Black, todo se sabe pues en el juicio y que él estuvo involucrado y todo el tema, ¿no? Entonces esos son los 3 casos que tratan en el documental. Como mencioné, cuando estaban haciendo el documental, cuando iniciaron, él no estaba en la cárcel y ya había pasado el juicio de Morris Black. El jurado lo encontró not guilty. Y la verdad es que cuando tú ves el documental, imposible. Es como el buen abogado que tuvo y cómo utilizaron las pruebas forenses como a su favor. Dice que fue self-defense. Luego de esto, a través del documental, tú ves que la esposa de él desapareció en los 80s y él tenía como que alibis, Isabela, ¿quieres explicar qué es un alibi? Sí, un alibi es una coartada, que una coartada es simplemente tener un comprobante o una comprobación de que tú estabas en un lugar a una hora exacta y normalmente esta hora o este lugar en donde estabas concuerda con la hora en la que se hizo el crimen. Entonces, por ejemplo, si tú eres sospechoso en una investigación y te dicen, bueno, pero ¿cuál es tu coartada? Vamos a decirte que el crimen tomó lugar el martes 24 a las 11 de la noche. Entonces tú tienes que dar un comprobante de alguna manera en video, en texto, en foto, o a través de otras personas que digan dónde tú estabas ese día y a esa hora. Entonces, este comprobante que tienes que dar, como mencioné, tiene que ser tienes que tener una prueba, no puede ser solamente tu palabra, porque bueno, la gente miente. Y antes, tal vez con tener una sola persona que dijera, yo estaba con él o con ella a esta hora, hubiera sido suficiente, pero hoy en día ya no es, porque la gente fácilmente miente en los juicios, en sus deposiciones a la policía. Entonces normalmente te piden una evidencia más concreta, como alguna foto, un video, o le piden a la corte poder obtener tu ubicación pues de acuerdo a la antena telefónica, ¿no? Entonces eso lo pueden hacer, o tú le puedes decir, oye, yo permito que hagan eso, busca los datos de mi navegación de celular para que tú veas que yo estaba en tal lugar. Entonces eso es lo que es una coartada. Bueno, lo que pasó con Robert Durst y la desaparición de su esposa, Kathy Durst, es que él tenía muy buenos alibis a ese entonces, lo que él le dijo a la policía. Luego resultan no ser verdad, pero nunca encontraron el cuerpo de ella. Pero más nadie nunca la volvió a ver, pero sin cuerpo no hay evidencia, entonces no se puede hacer un juicio. Ese fue el primer caso, si vamos en orden cronológico, y el segundo es la muerte de su mejor amiga, Susan Berman, quien todo el mundo cree y sospecha que ella lo ayudó a deshacerse de Kathy Durst y que ella sabe toda la verdad. Entonces se cree que ella en algún momento le dijo a él que ella iba a hablar con la policía acerca de esto, entonces que él la mató por eso, pero antes nunca había la evidencia necesaria como para acusarlo a él de que él lo había hecho, y a raíz del documental que sale en el 2015, a él lo arrestan antes de que estrene el último episodio. Entonces, ¿es esto una coincidencia? El abogado de él dice que no, porque obviamente quieren culpar que el documental lo puso en una mala luz con las personas y el público. Pero cuando lo arrestaron, ellos dijeron, nosotros tenemos pruebas
porque el documental obtuvo pruebas nuevas que no se tenían sobre esta investigación y ellos se la dieron a las autoridades y las autoridades la manejaron ellos antes que el documental saliera al público, ¿no? Entonces por eso este documental fue como un sensation y un fenómeno acá, ¿no? Entonces el juicio de él iba a empezar casualmente en marzo, ahorita del 2020, pero bueno, ha sido pospuesto por la pandemia mundial. Ahí lo que mencionabas de lo del cuerpo y la evidencia, no necesariamente si no hay cuerpo no hay evidencia, y por ejemplo el principio básico sobre el cual está basado la ciencia forense, que es lo que te dicen en la primera clase que yo estuve, te lo dicen, es que toda interacción entre dos personas u objetos, o entre dos objetos, por ejemplo, deja un rastro. Toda interacción deja un rastro. No importa lo pequeño que sea, deja un rastro. Por ejemplo, tú vas a buscar un vaso de agua a la cocina, tú interactuaste con el vaso y de alguna manera tú dejaste un rastro. Si tú interactúas conmigo, por ejemplo, ahorita mismo nosotros estamos interactuando, esto queda un rastro. Digo, aquí hay un rastro digital, es obvio, pero asimismo existe entre, por ejemplo, si él desapareció a su esposa, hay un rastro. Entonces el deber o la labor de la ciencia forense es encontrar ese rastro. Hay muchas veces que lo logran encontrar y hay veces que no. Entonces el problema es que, por ejemplo, si eso fue en los 80s y ahora se van a poner a buscar, es súper improbable que encuentres ese rastro, ¿no? A menos de que el mismo sospechoso o la misma persona que lo haya hecho pues diga que bueno, yo lo hice, o te diga dónde está escondido algo, ¿no? Entonces probablemente, aunque para que sepan pues todos que aunque no haya cuerpo, sí, siempre hay un rastro de la interacción entre dos cosas, y más cuando es una interacción violenta, porque claro, hay mucho contacto siempre, entonces sí puedes meter presa a una persona aunque no tengas el cuerpo, que si es que es un asesinato, por ejemplo, que no tengas el cuerpo de la persona muerta, como en este caso, a él sí lo pudieran condenar por el asesinato de su esposa si es que hubieran encontrado alguna otra evidencia, digamos, sangre en la casa, alguna herramienta punzocortante que pudo haber utilizado para deshacerse del cuerpo, o que él fue a una morgue a una hora rara a prender el incinerador. Digo, ya me estoy yendo un poco ahí, pero eso es un ejemplo de evidencias que pueden utilizar aunque no tengas el cuerpo. Ok. ¿Vieron por qué me gusta hablar con ella sobre esta serie? Ella siempre tiene otro knowledge más in-depth que el mío basiquito, aunque me haya leído muchos artículos y cosas. Bueno, no quiero darles el final de este documental porque esa es la mejor parte. Ahorita les dimos un premise y todo lo tocan al principio. Así que The Jinx por HBO es muy muy interesante, y es más, como viene el juicio, si quieren verlo para estar al día, háganlo. Sé parte del Quarantine Club. Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @monicagronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Volvimos, Isabela, a nuestro segundo documental, Conversations with a Killer. The Ted Bundy Tapes en Netflix. Este es mi favorito. Ted Bundy era un loco y de verdad que... Pero aquí, que es lo que yo te he comentado siempre y se lo digo a todo el mundo que le interesen los documentales de crímenes, porque hay gente que no le gusta que tú le hables de esto, ¿no? Por ejemplo, a nuestra madre no le gusta mucho ver estas cosas, no le gusta para nada. Pero para mí, el caso de Ted Bundy a mí me perturba, no por el hecho de todo lo que hizo, que fueron muchas cosas malas. Es conocido de que él mató a más de 30 mujeres, más que nada, y se piensa que más de las que él dijo. Pero a mí lo que me perturba es que era una persona, un hombre funcional en la sociedad, inteligente y extremadamente guapo. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa o me preocupa a mí como mujer? Es que tú y yo podemos ir a un bar, podemos ir a una discoteca, podemos estar en una clase o en el trabajo y tener a este hombre al lado, porque él era abogado, por ejemplo, y yo tenerlo al lado como mi compañero de trabajo, siendo súper guapo, y si él me invita a tomarme una cerveza
Por ejemplo, yo le digo que sí, aunque sea como amigos, pero porque te inspira una confianza en sí, es inteligente, y bueno, resulta que es un asesino, y entonces te agarra con no te das cuenta y te mató. Entonces, para mí, esos son los casos más difíciles o más perturbadores, porque no puedes prever lo que va a pasar, pues. Hay ciertas personas que tú sabes, ¿no? Tú te das cuenta que, bueno, este man es como raro, o esta mujer es como que en un momento de su vida va a hacer algo, o tiene malos comportamientos, es drogadicto o drogadicta, pero este hombre no tenía nada. Por eso es que me encanta este caso. Sí, o sea, este fue un documental creado y dirigido por Joe Berlinger, quien también hizo la película basada en este documental y en la vida de Ted Bundy, que se llama Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, el título más largo del mundo, que nunca lo digo bien, ahora sí. Y él pone de protagonista a Zac Efron porque lo que él quiso crear con esto, es decir, así era Ted Bundy, era good looking y charming, y quería crearle a la audiencia ese feeling. O sea, Ted Bundy cuando estaba en su juicio, el juicio siempre estaba lleno de mujeres como la audiencia. Sí, con pancartas diciendo te queremos, sabemos que tú no lo hiciste, mujeres que no lo conocían. Solo basado en sus looks y cómo él hablaba. Exacto, porque era muy, muy encantador y bueno, digo, al final, para poder ser un asesino de esa magnitud, más de 30 homicidios, tienes que saber manipular a tu víctima, porque él tampoco es que era un hombre gigantesco, mega musculoso que puede con cualquiera. Entonces ya es una manipulación pues mental. Y bueno, lo lograba. Entonces así mismo hizo con todo el mundo y bueno, logró, según él, asesinar a más de 30 mujeres. Y digo según él, porque ustedes van a ver en el documental, van a ver toda la historia de él. El documental es súper interesante porque está contado por él mismo. Él antes, no creo que aquí les vaya a revelar nada porque todo el mundo lo debería saber si no lo conocen, y si no, bueno, no sé si decírselo, pero él muere en la silla eléctrica, condenado, pues. Los que conocen de serial killers o asesinos en serie, él es muy reconocido y saben que él murió de esta manera. Y antes de que él muera, no sé, tuvo un arrepentimiento divino, quién sabe si quería contentarse con Dios al último momento, según él, y entonces confesó todo, de dónde estaban sus víctimas, dónde las había enterrado, que si él no hubiera hecho eso jamás hubieran encontrado ni a la mitad. Yo digo según él porque todo es basado en que lo dijo. Uh-huh. Nunca se pudo encontrar una evidencia clara que lo linkeara a él con la mayoría de estos crímenes, y entonces puede ser que algunos los haya cometido él, puede ser que algunos no, es algo que nunca sabremos. Sí, estas entrevistas que pasaron mientras él estaba en Death Row es el periodo en que tú ya fuiste sentenciado a muerte, pero todavía estás en prisión, pues estás esperando tu execution. Él hizo esta entrevista con un periodista que se llama Stephen Michaud, y estas son las que utilizan a lo largo del documental. Lo que es impresionante de Ted Bundy, como tú dijiste, era que era súper inteligente y funcional. Y lo que estabas diciendo de las mujeres en los bares y cómo conoces, esto pasó con su novia. La razón por la que nosotros también tenemos bastante información fue porque la exnovia de él en el momento, su novia, Elizabeth Kopfler, que ahora se cambió el nombre, fue la que escribió un libro y le dio mucha información al director, porque mientras él estuvo cometiendo todos estos horribles asesinatos, él tenía una familia, él tenía su novia y la novia tenía una hija pequeña, y para la hija pequeña él era la figura de padre. Entonces ella dijo, wow, estuve todo el tiempo con un asesino. También lo que me impresiona de Ted Bundy es que la inteligencia lo ayudó hasta a escapar de prisión en Colorado, que él sale vestido de oficial de una prisión y se escapa, o cuando él está en su celda entrenando, como que tú lo ves tirándose. Esto ya es en la película, pero querían reflejar su inteligencia, como que él salta de su cama camarote hacia el piso, y tú como que ¿por qué está haciendo eso tantas veces? Él estaba fortaleciendo sus piernas, porque cuando él está en el juicio en lo que es el recess, los ponen a él y los abogados en un cuarto aparte, y él aprovechó y se tiró por la ventana y escapó. Y entonces estas son todas cosas que él hizo. Él era muy, muy calculador, y
y pensaba las cosas, obviamente con anticipación, porque para él tenía que escapar, pues él, según él no había hecho nada malo, claro, eso es lo que todos dicen, pero hay un patrón que se repite en la historia con los asesinos o los criminales, y es que al comienzo pueden ser funcionales, pero llega un punto en que porque al final eso es, tienes que tener alguna enfermedad mental que te cause esto, porque querer matar solo por placer no es un comportamiento normal, no lo es. Hay personas que matan para sobrevivir, que esto yo te podría decir, bueno, esto es un instinto animal, pero matar por placer no es normal. Entonces, eventualmente la mente se va deteriorando y llegas al punto al que él llegó, que por eso lo agarraron, en donde ya empiezas a comportarte de maneras raras, el comportamiento errático, y eso es lo que vemos como al final de su vida o al final del documental, y la razón por la cual lo agarran, porque entonces por eso es que tú ves que de la nada los agarran porque se descontrolaron y mataron a tantas personas en una noche o en un día, en una semana, y bueno, esto fue lo que le pasó a él. Entonces, dentro de esa demencia, o no diría demencia, como he was delusional, que no sé cómo decir eso, él hasta inclusive dice, no, yo no quiero ya mis abogados y quiero representarme a mí mismo. Alguien que en verdad estuviera sano jamás hubiera elegido eso, porque tú necesitas un súper experto para sacarte del problemón en el que él estaba. Y de todo lo que lo están acusando. Entonces, porque a él lo corretearon por como 5 estados de Estados Unidos, ya todo el mundo sabía quién era él, y él entonces tiene el descaro de medio juicio de decir, yo me voy a representar a mí mismo, yo voy a ser mi propio abogado. Ya, y tú te das cuenta, bueno, ya la perdió, ya perdió la cordura, y ahí vemos cómo acabó. Él, después de estar encerrado tanto tiempo, y cuando él escapa, él llega hasta Florida, y por esto es que lo agarran. Él tiene una noche de como rampage, o sea, es donde hacen múltiples ataques, y él entra a un sorority house que habían dejado la puerta abierta. Aquí existe mucho esa costumbre de dejar la puerta abierta y no cerrada, algo que yo nunca entenderé, pero la puerta estaba abierta al sorority. Era el Chi Omega, muy famoso, Florida State University, y él ataca a varias y mata a 2, y al final, a él lo agarran porque estaba speeding, estaba manejando muy rápido, y lo paran, y entonces empiezan a conectarlo con las muertes de la sorority y la muerte de una niña de 12 años. Y lo agarran en Florida, y para lo que se le llama el District Attorney, eso sería el fiscal, para el DA o fiscal en Florida era sumamente importante que a él lo encontraran culpable en Florida, porque en Florida existía existe el death penalty. Hay unos estados que tienen death penalty y hay otros que no, entonces para ellos era súper importante que lo encontraran culpable para poder pararlo totalmente, ¿no? Y bueno, ejecutarlo. Entonces, en este caso, también yo le hablaba a Isabela como que, wow, esto es en los 80s también, ¿no? Este caso. Sí, en el 78 es la última vez que a él lo agarran después de que se escapó. Sí. Y después de que hizo lo de Florida, en el 78 ya él de ahí no sale más nunca de la cárcel hasta que lo ejecutan, en el 89. Tuvo 11 años en la cárcel antes de que lo ejecutaran. Sí, y entonces en estos tiempos no existía el DNA testing como está ahora. Entonces él, después de matar a las mujeres, he assaulted them, entonces ahí ya hubiera habido evidencia que en estos días se podría utilizar, pero en estos tiempos no había. Así que lo único que encuentran y que usan para poder condenarlo es una mordida en una de las víctimas. O sea, lo único que tenían y que encontraron, y ahí utilizan un experto forense que era un odontólogo forense, que no sabía que esto era una carrera tampoco, y esto es lo que utilizan en el juicio, y decir como que ok, esta es la única evidencia forense válida que tenemos, y entonces lo condenan. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClub Cool FM.
Bueno, como estabas hablando de que no sabías que existía la odontología forense, realmente lo que uno hace es como un doctor, pues que uno estudia ciencia forense y de ahí uno se va especializando, y hay personas que escogen unos niveles de especialización que yo también cuando estaba en la universidad dije, ¿cómo este señor se dedica solo a esto? Hay unos que son expertos, no te estoy mintiendo, forenses, en evidencia de bichos, dizque él es el experto en moscas, te voy a inventar porque ni me acuerdo, de moscas africanas en las escenas del crimen. Y tú ves que, ¿cómo él vive de esto? Porque claro, te imaginarás que cuando necesitas un experto en eso solo hay uno o dos en el mundo, y bueno, pues es el que usas. Y hay personas que solo son de insectos, lo de hay otros que son más útiles, como, o sea, no es que spatter. de blood spatter, que es los patrones de sangre. Hay otros que son expertos en balística o en impresiones, que impresiones son como de llantas, de zapatos. Hay otros que son en huellas digitales, en ADN, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Pero a mí me dio demasiada risa cuando... y tuvimos una clase con esa persona y llega él y que no, que yo soy experto en bichos, en escenas del crimen de este tipo. Y yo dije... Isabela, ¿nos podrías dar, dizque, un ejemplo de una escena en crimen donde habría un bicho? Ahorita mismo así de recordarme, no me acuerdo un caso específico que te puedo decir que es el caso de esta persona, pero te puedo decir cómo funcionaría. Imagínate, o sea, son unas cosas que encuentran una persona muerta después de años, yo no sé, en alguna tumba que alguien construyó, alguien lo excavó y encontraron los huesos y esto, y encuentran gusanos, un ejemplo, gusanos alrededor de los huesos y todo eso. Entonces a veces por los huesos es difícil, identificar a una persona. Entonces, por ejemplo, agarrarías el gusano, lastimosamente lo tienes que matar, pero porque a veces el gusano y estos insectos tienen todavía la carne que se comieron adentro. Esto suena asqueroso, pero así es. Entonces agarras eso y de ahí le sacas el ADN o tratas de identificar a la persona. Igual que hay otros que, por ejemplo, te podría decir que, no sé, moscas en una escena del crimen, o ciertos tipos de bichos, por ejemplo, que encuentren muertos en una persona o que estén cerca del cuerpo que no pertenecen a ese lugar. Eso es muy frecuente cuando el cuerpo es movido del lugar. Vamos a decirte, yo maté a esta persona aquí en Panamá, yo que sé, en la bahía, ahí mismo en Panamá Viejo, la maté ahí, en la oscuridad, con nadie se dio cuenta, y sin querer, cuando la maté, que la empecé a envolver en una sábana para esconderla, se me metió allí un cangrejito, un mini caracol, vamos a decirte, o uno de esos, una lombriz, pues, que estaba ahí. Y yo digo, bueno, pero es que aquí en Panamá alguien lo va a encontrar porque aquí la gente está muy pendiente, entonces yo me voy hasta Chiriquí a dejar el cuerpo allá en una montaña. Y cuando abren la sábana, después, vamos a decirte que lo descubre, abren la sábana, encuentran que al lado del cuerpo hay este tipo de lombriz y dicen, pero es que esta lombriz no es de aquí. Entonces la analizan y dicen, mira, esa lombriz viene de Panamá, o sea que el cuerpo en verdad, alguien lo mató, fue allá, y entonces empiezas a buscar dónde es. Imagínate, si yo digo, bueno, ¿qué me importa? Primero van a buscar en Chiriquí al sospechoso porque ahí encontraron al muerto. Pero este tipo de evidencias pues te ayuda. No te estoy diciendo que está presente en todos los casos, pero hay muchos casos que así es como se han dado cuenta de que esta persona no la mataron aquí, esta persona la mataron allá y así. Esos son ejemplos. Wow, súper interesante. O sea, nunca se me hubiese ocurrido. Bueno, Ted Bundy, el Confessions es Conversations with a Killer de Ted Bundy Tapes y está available en Netflix. La pueden ver en Netflix y también pueden ver, después de ver el documental, se los recomiendo en este orden, el documental, que son 4 episodios de 1 hora, después ver la película de Zac Efron, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, creo que la dije bien, pueden verla. Ya, porque ya con el conocimiento que tienen sobre el documental va a ser mucho más fácil entender la película, porque la película trata un poquito más de la perspectiva sentimental de su exnovia, novia en esos momentos. Creo que si les interesan estos temas y no lo han visto, es un must see, porque él es uno de los killers más famosos que hay. Sí, entonces un dato curioso de por qué se llama, como dice Mónica, ese nombre tan largo, ¿a quién se le ocurrió? Eso que ella dice, Extremely Wicked, que sería extremadamente malvado, Shockingly Evil, como sorprendentemente malo, por decirlo ahí, malvado también, otra manera de decir malvado,
y vile, que vile sería vil, esas fueron las exactas palabras o la exacta oración que utilizó el juez cuando lo condenó. Dice, señor Ted Bundy, estos actos fueron extremely wicked, shockingly evil and vile. Y por ese motivo, pues, lo condenó a usted a la silla eléctrica. Les recomiendo también ver el documental, como dice Mónica, porque ustedes también van a estar sorprendidos y pueden aprender una que otra cosa y romper esquemas o patrones mentales que uno tiene de cómo en verdad es un asesino, porque ahí es donde estamos diciendo que no es lo que todo el mundo cree, pues. Isabela, gracias por estar con nosotros en The Quarantine Club el día de hoy y por compartir tus conocimientos científicos. Desde ya estoy emocionada por el programa de mañana, True Crime Docuseries parte 2, no se lo pueden perder. Estaremos hablando de Killer Inside the Mind of Aaron Hernández y Making a Murderer de Netflix. Gracias, Mónica, por tenerme hoy de invitada en tu programa. Me divertí mucho hablando de las series. Bueno, este es un tema que a mí me encanta, igual que a ti. Y espero que a todos ustedes, los que nos escuchan en casa, les haya gustado, puedan verlas. Y definitivamente los invito a sintonizar el día de mañana, porque las dos series que vamos a tratar mañana, Aaron Hernández y Making a Murderer, están también súper buenas y súper interesantes. Y al final del capítulo de mañana les voy a traer o les voy a dar unos tips relacionados a la serie Making a Murderer, que es qué hacer cuando ustedes se ven acusados de un crimen que no cometieron. Sí, suena raro, suena creepy, porque Isabela nos está diciendo esto, pero créame que creo que es algo que todos ustedes deben de saber. Y bueno, hablaremos más de eso mañana, así que los invitamos a sintonizar. Y de nuevo, Mónica, muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias a ti, gracias por sintonizar The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Saben que si se pierden algún programa de The Quarantine Club y nos quieren escuchar como podcast, también nos pueden encontrar en YouTube en la cuenta de Grada Radio. Pueden suscribirse y no se pierdan todo nuestro increíble contenido. Es más, si quieren compartir el episodio de hoy con amigos para que mañana puedan sintonizar todos a la vez, háganlo. Compártanos por YouTube la cuenta de Grada Radio. Los esperamos mañana a las 3 de la tarde para la parte 2. ¿Sabías que hay muchas maneras de escuchar Cool FM? Puedes escucharnos por Cool FM 89.3, por www.coolfmpanamá.com, canal 866 de cable onda o bajando nuestra app Grada Radio Panamá. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.